Muy bien, vamos a pasar a otro tema, que es la persistencia de ductus arteriosos, que también es otro tema más o menos, o una cardiopatía frecuente, sobre todo en los prematuros. Y ya como mencioné inicialmente, recuerden que tenemos hasta 3 meses para que se pueda cerrar, ¿no? Pasados los 3 meses, la persistencia de ductus arterioso ya tiene indicación de cierre, sea a través de un dispositivo que produzca la oclusión o a través de intervención quirúrgica. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el ductus arterioso persistente? Normalmente en la circulación fetal tenemos el ductus arterioso, en la cual la circulación pulmonar va hacia la aorta, pero en este caso se produce una comunicación de la aorta hacia la arteria pulmonar. Entonces, lo que hace es de que, perdón, de la aorta hacia la arteria pulmonar. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es que vamos a tener que de la arteria pulmonar, de la aorta hacia la arteria pulmonar, vamos a tener un mayor flujo hacia la arteria pulmonar. En la circulación fetal, la comunicación iba de la arteria pulmonar hacia la aorta porque la resistencia vascular pulmonar era superior a la resistencia vascular sistémica. Como ya se produjo el nacimiento, la resistencia vascular sistémica incrementó, entonces el flujo se va a invertir cuando nace el producto. Entonces, la circulación se va a dirigir de la aorta hacia la arteria pulmonar, a través de este ductus arterioso. Muy bien, entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar? Si va a haber un mayor flujo hacia la arteria pulmonar, vamos a encontrar de que va a haber un mayor volumen que ingresa hacia los pulmones, las venas pulmonares van a recoger una mayor cantidad de volumen. Esta mayor cantidad de volumen va a dirigirse hacia la aurícula izquierda, o sea, la aurícula izquierda va a soportar una mayor cantidad de volumen, va a trasladarlo hacia el ventrículo izquierdo va a crecer, se va a dilatar, se va a hipertrofiar y vamos nuevamente a pasar hacia la circulación sistémica, ¿no? Entonces, de la circulación sistémica pasa a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y la arteria pulmonar es la que va a recibir una mayor cantidad de volumen sanguíneo. Entonces, aquí la relación igualmente del gasto pulmonar obviamente va a superar al gasto sistémico por el mayor volumen sanguíneo que recibe la arteria pulmonar. Pero recuerden, como está retornando la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo están recibiendo una mayor cantidad de volumen sanguíneo, ¿no? Estos cuadritos de estos flujos, vuélvanlo a revisar en casa y traten de grabárselo mentalmente. Bueno, entonces, dentro de las características de la persistencia del conducto arterioso tenemos que representa el 5 a 10% de todas las cardiopatías congénitas. El cortocircuito sigue siendo de izquierda a derecha. Si es que este PCA es grande, vamos a tener falla cardíaca. Después de los 3 meses de edad, todo ductus diagnosticado debe ser cerrado. Tratamiento de cierre, cuando son prematuros o recién nacidos, se puede intentar con medicamentos como la indometacina, pero cuando ya no se produce el cierre a pesar de la medicación, entonces se puede hacer de manera percutánea con dispositivos o el tratamiento quirúrgico, ¿no? En los prematuros está indicado la indometacina. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar como cuadro clínico en este tipo de cardiopatía congénita? En la auscultación a nivel del foco pulmonar, ¿no? Foco pulmonar, porque recuerden que el flujo está viniendo de la aorta hacia la arteria pulmonar, vamos a encontrar un soplo característico, que es un soplo continuo en maquinaria de vapor, que se irradia a la región interescapular o hacia la región dorsal del tórax. Entonces, ustedes ponen su estetoscopio en el foco pulmonar de un niño y escuchan. Es un soplo que está tanto en la sístole como en la diástole, muy intenso, que muchas veces ni siquiera se escucha con el estetoscopio, ponen el oído y se ausculta el soplo. Auscultan en la región interescapular, y si se ausculta también en la región interescapular, es un PSA hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? El electrocardiograma, hipertrofia del ventrículo izquierdo. En radiografía de tórax vamos a encontrar cardiomegalia y también el hiperflujo en la arteria pulmonar por el mayor volumen que está llegando a la arteria pulmonar. Este patrón electrocardiográfico y de la radiografía de tórax es muy similar a una comunicación interventricular. ¿Qué les hace la diferencia? La clínica. Obviamente la ecocardiografía va a ser el diagnóstico, ¿no? Pero aquí lo que va a hacer la diferencia es la clínica, el tipo de soplo, ¿no? El soplo en la comunicación interventricular, vuelvo a reiterar, es parasternal izquierdo, un poco bajo, ¿no? Y solamente ocupa la sístole, mientras que la persistencia del ductus arterioso es un soplo continuo, sístole y diástole, que es muy intenso y que se irradia a la región interescapular. Entonces, la ecocardiografía va a permitir hacer el diagnóstico
de la persistencia del ductus arterioso, el ductus arterioso es en lo que es ¿cómo se llama? En el diagnóstico ecocardiográfico nos va a permitir determinar el tamaño de este tubo, porque es como un tubo, el tamaño del tubo, la dimensión de las áreas de ambos anillos, del anillo de la zona de la pulmonar, del anillo de la zona aórtica, y de acuerdo a los diámetros nos va a permitir el tratamiento a través de un dispositivo percutáneo o el tratamiento finalmente quirúrgico. ¿Ya? Muy bien, esta es la ecocardiografía donde se ve, bueno, aquí claramente el PSA. Este es el arco aórtico y acá se ve la comunicación de la persistencia del ductus arterioso. Muy bien, entonces, ante un niño con plétora pulmonar, con un soplo continuo de maquinaria, faltó ahí de vapor, pulso Celer y crecimiento de ventrículo izquierdo, el diagnóstico más probable es ductus persistente, ¿no? CIB, soplo lo sistólico para esternal izquierdo, ostium primum puede soplar como no puede soplar, faló tiene que haber cianosis y ya vamos a ver que el soplo es básicamente por estenosis pulmonar, la insuficiencia pulmonar es un soplo básicamente en la diástole. La respuesta es la D. Niña de 4 años, asintomática, antecedente de ingreso neonatal durante 2 meses por prematuridad. Recuerden que el PCA es la cardiopatía congénita del prematuro, ¿no? Este dato es muy importante. Buen estado general y de desarrollo pondoestatural, tiene pulsos arteriales aumentados y se le ausculta un soplo continuo en región subclavicular izquierda. Subclavicular izquierda viene a ser el foco pulmonar, ¿no? El diagnóstico más probable, ductus arterioso persistente. Ahí por 2 datos que nos brinda. A ver, aquí, un recién nacido cianótico, con sospecha de cardiopatía congénita cianógena. Lo prioritario es, aquí este punto que no hemos tocado es fundamental. Todo recién nacido que nace con cianosis y es una cianosis que no responde al tratamiento con oxígeno, entonces, ¿qué es lo que va a permitir que se produzca la mezcla de sangres? Es justamente la persistencia del conducto arterioso. Entonces, en estos neonatos no se puede permitir el cierre del conducto arterioso. En neonatos que tienen una cardiopatía congénita cianótica. Si se cierra el PCA, es muerte fija para el neonato. Entonces, lo que se hace en este tipo de pacientes o de recién nacidos que tienen cianosis es mantener permeable el conducto arterioso. Se trata de mantener permeable. ¿Qué es lo que lo mantiene permeable? La administración de prostaglandinas. Entonces, donde estemos, ¿no? Sin necesidad de ser incluso cardiólogos, y hemos atendido un parto con un niño cianótico, si tenemos prostaglandinas se le debe administrar para mantener permeable el ductus arterioso, ¿ya? Si no, es muerte fija. Pasamos al otro tema, que es la coartación de aorta. A ver, en la coartación de aorta vamos a comparar un corazón normal de un corazón patológico. Entonces tenemos aquí la aurícula derecha, el ventrículo derecho, tenemos aquí el tronco de la arteria pulmonar con sus 2 ramas, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y tenemos aquí el callado de la salida de la aorta, con el callado de la aorta, y por acá está la subclavia, y sigue aquí la aorta descendente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en la coartación de aorta? Lo que pasa en la coartación de aorta es que se produce un cierre, o es decir, una estenosis en la aorta descendente. La más frecuente de la coartación de aorta es cuando se produce postductal o después de la salida de la arteria subclavia, pero hay un tipo de coartación de aorta que es la preductal, que vamos a ver en las diapositivas posteriores. La preductal, acuérdense, es la que se detecta en la infancia. La postductal es la que se diagnostica en los jóvenes o jóvenes adultos, o adultos jóvenes, perdón. La preductal, si no se actúa, tiene mal pronóstico. A diferencia de la postductal, que es la que se detecta en adultos jóvenes, que va a ser simplemente un hallazgo nada más. Paciente joven que viene por hipertensión arterial, y como sabemos la hipertensión arterial es una enfermedad de viejos, no debería tener una persona joven hipertensión arterial. La primera sospecha que debemos hacer es coartación de aorta. ¿Qué nos hace el diagnóstico de coartación aorta? El examen clínico. Claro, la ecocardiografía es el gol estándar, pero el examen clínico, eso lo podemos hacer en consultorio. Verificamos pulsos, comparamos los pulsos radiales con los pulsos periféricos inferiores, femorales,
perdón, popliteos. Entonces, si los pulsos femorales están disminuidos o popliteos están disminuidos, o sea, todo lo que es del tórax, de la porción media hacia la zona de abajo, toda la parte inferior, los pulsos deben estar disminuidos, entonces nos hace el diagnóstico de coartación de aorta. Sí, doctor. No, hay dos tipos, el preductal y el postductal. El preductal se encuentra en la infancia y el postductal se detecta en la juventud o en el joven adulto. Muy bien, entonces aquí vamos a tener esta coartación de aorta, o sea, la estenosis que se produce. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, la coartación de aorta, pero con persistencia del ductus arterioso, ¿no? Cuando existe la persistencia del ductus arterioso después de la coartación, son pacientes por lo general que no van a tener mayor síntomas, porque aquí están recibiendo mayor flujo sanguíneo a través del ductus arterioso, o sea, no van a tener una disminución de los pulsos periféricos, a diferencia de los que no tienen la persistencia del ductus arterioso, simplemente existe la coartación, entonces vamos a tener que va a tener pulsos, presiones arteriales incrementadas en la porción superior del cuerpo, a diferencia de las porciones inferiores en las cuales no vamos a tener pulsos, o vamos a tener, mejor dicho, pulsos disminuidos con presiones arteriales disminuidas. Muy bien, entonces la coartación de aorta es una patología que se presenta frecuentemente en mujeres, y cuando se presentan en mujeres tenemos que buscar siempre la posibilidad de síndrome de Turner, porque esta es una enfermedad genética que se asocia mucho con coartación de aorta. Otra patología que se asocia mucho con coartación de aorta es la presencia de aorta bicúspide. Entonces, toda coartación de aorta se debe buscar también la presencia de aorta bicúspide y viceversa. Si encontramos una aorta bicúspide, buscar también la posibilidad de coartación de aorta. La forma infantil en la que la coartación se presenta antes de la persistencia o del ductus arterioso persistente permeable, eso se denomina coartación preductal, o sea que está antes de la zona donde se ubicaba el PCA. Este tipo de coartación de aorta se asocia a síntomas tempranos. En la forma adulta, por lo general, va a ser postductal. Y la manifestación clínica va a depender de la severidad de la obstrucción. Mientras más estrecho sea esa zona de la coartación, entonces obviamente vamos a tener una mayor sintomatología, hipertensión arterial en miembros superiores demasiado elevadas, con complicaciones inclusive, y vamos a tener también problemas por una disminución de la irrigación arterial a nivel de las extremidades inferiores. En la forma infantil, que es la preductal, existe paso de la sangre venosa a la aorta con cianosis en la mitad inferior del cuerpo, y en ocasiones es necesaria la intervención quirúrgica para la sobrevivencia en este tipo de pacientes. En la forma adulta los síntomas aparecen en la etapa adulta, ¿no? Y va a ser un hallazgo, porque va a ser un paciente que viene por hipertensión arterial, hipertensión en las extremidades superiores, con pulso débil y signos de insuficiencia arterial en las extremidades inferiores. Eso tiene que quedar bien claro cuando es la presentación en la etapa adulta. Se producen algunos signos de circulación colateral, porque recuerden que el flujo está normal en la zona superior, va a ser prominente en las arterias situadas en toda la zona proximal de la obstrucción, en las arterias de la mamaria interna, subclavia y axilares hacia las intercostales. Y aquí las intercostales, por tener una mayor presión, van a producir muescas en la parte inferior de las costillas. Eso es lo que se denomina como signo de Roesler, que es bien raro encontrar, pero si nos mencionan signo de Roesler en una de las preguntas o en la placa de tórax, vemos el signo de Roesler, es coartación de aorta, ¿no? Hasta que no se muestre lo contrario igualmente. Es una presentación rara, pero sí se produce por la compresión que realizan las intercostales en la zona de las costillas, sobre todo en la parte inferior. Muy bien, entonces acá tenemos la coartación de aorta, por ejemplo, con la persistencia del ductus arterioso. Una diapositiva. Muy bien, vamos a pasar a otras patologías, ya vamos a revisiones y al final el resto de preguntas. Otra patología también que es relativamente frecuente es la anomalía de Epstein, y esta la vamos a entender básicamente por algunas gráficas que les voy a mostrar. En la anomalía de Epstein, normalmente un corazón normal, vemos que la válvula tricúspide, aquí se forma una cruz, ¿no? Entre el velo anterior de la válvula mitral y el velo posterior de la válvula tricúspide, es decir, que se encuentran a la misma altura.
¿no? Casi a la misma altura, un poquito siempre es más distal el velo de la válvula tricúspide, pero se forma una cruz, la cruz de Mantoux. ¿Qué es lo que pasa en la anomalía de Ewingstein? Que se produce una trialización del velo posterior de la válvula tricúspide. ¿Qué significa? Que este velo se inserta un poquito más distal, es decir, más hacia la aurícula derecha, y por lo tanto se produce un desplazamiento del velo posterior de la válvula tricúspide. Entonces, como ustedes ven aquí, al desplazarse este velo de la válvula tricúspide, vamos a tener un ventrículo derecho un poquito más grande. Estos velos de las válvulas ya no son velos normales, sino son velos que son más elongados, que ya no pueden producir un cierre adecuado, por lo tanto vamos a tener insuficiencia tricúspide porque no van a poder cerrar de manera adecuada. Y vamos a tener una aurícula derecha pequeña porque vamos a tener un ventrículo derecho que está atrializado. ¿Qué significa? Que parte del ventrículo derecho está siendo ocupado o está usurpando la zona de la aurícula derecha por la inserción tan distal del velo posterior de la válvula tricúspide. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se denomina anomalía de Ewingstein. Vuelvo a reiterar, el septum posterior de la válvula tricúspide se encuentra más, con una inserción más distal hacia la aurícula derecha. Eso se llama trialización del septum del velo posterior de la válvula tricúspide. Entonces vamos a tener una trialización del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha por desplazamiento de este velo que está hacia la zona más distal de la aurícula derecha. Vamos a tener, por lo tanto, una aurícula derecha más pequeña, ¿no? Porque el ventrículo derecho ha aumentado de tamaño. Y genéticamente ya estos velos están alterados, son más elongados, no son velos pequeños y tienen dificultad en el cierre de la válvula tricúspide. Por lo tanto, va a estar asociada con signos de insuficiencia tricúspide. Estos pacientes llegan en realidad hasta la edad adulta. Dependiendo de la severidad, que tenemos hasta 4 estadios, hasta el tercer estadio los pacientes llegan hasta la edad adulta. Con signos de falla cardíaca derecha, sí, porque el ventrículo derecho y la aurícula derecha se dilatan, que incluso pueden desplazar un poco el septo interventricular, pero son pacientes que viven hasta la etapa adultez. Cuando se diagnostica Ewingstein con sintomatología en los recién nacidos, fallecen. Ese es el estadio más severo de la anomalía de Ewingstein. ¿Con qué tipo de otras patologías se asocia? Se asocia mucho con arritmias supraventriculares, como la taquicardia paroxística, la fibrilación auricular, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? Ese es un dato también muy importante. En la anomalía de Ewingstein no se hace nada, se observa, no es operable. Cuando son estadios severos en recién nacidos, se intenta hacer el recambio de válvula tricúspide para tratar de mejorar la morfología, pero con por lo general malos resultados, con una mortalidad alta. Cuando se presenta de manera severa en un recién nacido, es prácticamente muerte fija para el producto. Pero cuando se presentan en estadios menores al estadio 3, estos pacientes viven hasta la etapa adulta y las complicaciones que van a presentar son por falla cardíaca derecha y algunas arritmias asociadas por este tipo de anomalía. Muy bien, la característica principal de la anomalía de Ewingstein es que en la radiografía de tórax, en la clínica primero vamos a encontrar un soplo de insuficiencia tricuspidia, crecimiento de cavidades derechas. En la radiografía de tórax vamos a encontrar cardiomegalia. Como les vuelvo a hacer recordar, las 3 patologías en las que se produce cardiomegalia, dijimos, es la cardiomegalia propiamente dicha, el derrame pericárdico severo y la anomalía de Ewingstein. Esas 3 patologías son las que presentan un corazón más grande, exageradamente grande. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, una anomalía de Ewingstein típica, ¿no? Es un corazón enorme, ¿no? Miren, perdió totalmente toda la morfología del corazón. Y acá vemos en un estudio ecocardiográfico lo mismo que veíamos en la gráfica inicial, ¿no? Esa es aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y aquí vemos la inserción distal del velo posterior de la válvula tricúspide, y lo que hace que se produzca la trialización de las cavidades con la insuficiencia tricuspidia subsecuente. Muy bien, vamos a pasar al resto de cardiopatías, pero aquí vamos a hacer un paréntesis para señalar algo en relación a las cardiopatías congénitas cianóticas que tiene que quedar bien claro y que les presenté también en las primeras diapositivas, pero vamos a volver a recalcar. Las cardiopatías congénitas cianóticas que cursan con flujo pulmonar disminuido, o sea, no vamos a encontrar plétora pulmonar, va a ser la tetralogía de Fallot y la atresia tricuspidia.
aquellas patologías que cursan con flujo pulmonar aumentado o hipertensión pulmonar va a ser la transposición de grandes vasos, la persistencia de tronco arterioso y el drenaje venoso anómalo de venas pulmonares, ¿ya? Esas son la clasificación de las cardiopatías congénitas cianóticas. Vamos a pasar ahora a la tetralogía de Fallot, que la tetralogía de Fallot en realidad es un complejo porque es una asociación de malformaciones congénitas. Recuerden que es la cardiopatía congénita cianótica más común después del primer año de vida, que representa más o menos entre el 50 y 75% y representa el 10% del total de las cardiopatías congénitas. O sea, de las cianóticas representa entre el 50 y 75%. Y del total de las cardiopatías congénitas representa el 10%. ¿Qué vamos a encontrar en esta tetralogía de Fallot? Las características es que vamos a encontrar una estenosis de la arteria pulmonar. Aquí vamos a encontrar la estenosis de la arteria pulmonar, que por lo general es infundibular, o sea, es por debajo de la arteria. La válvula, sería la estenosis valvular. Si fuera por encima de la válvula, o sea, saliendo hacia las arterias pulmonares, sería supravalvular, y si es por debajo de las arterias, de los velos, de la inserción de los velos, es subvalvular o infundibular, o subvalvular. Entonces lo que encontramos aquí es una estenosis pulmonar subvalvular o infundibular con hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué va a pasar con la aorta? La aorta se va a encontrar cabalgada sobre este septo interventricular que tiene un gran CIB, ¿no? Entonces son 4 cosas: la comunicación interventricular con cabalgamiento de la aorta, porque está como dextropuesta la aorta, y vamos a encontrar una estenosis pulmonar subvalvular con una hipertrofia del ventrículo derecho. Esas son las características de la tetralogía de Fallot. Entonces, al haber estenosis en la pulmonar, ¿qué va a pasar? Consecuentemente, el ventrículo derecho tiene que hipertrofiarse, ¿no? Porque aquí hay una zona de obstrucción donde va a haber un ventrículo que está luchando por bombear la mayor cantidad de sangre frente a una obstrucción. Por lo tanto, al aumentar la presión, va el ventrículo derecho a hipertrofiarse, ¿no? Entonces, esa es la explicación de la hipertrofia del ventrículo derecho. Estenosis de la arteria pulmonar, la comunicación interventricular amplia que vimos y el desplazamiento de la aorta hacia la derecha, es una aorta cabalgante sobre un septo interventricular, y la hipertrofia del ventrículo derecho por la dificultad para la eyección del volumen sanguíneo hacia la arteria pulmonar. Entonces, en la tetralogía de Fallot, la severidad de la tetralogía de Fallot, porque también tiene varias clasificaciones, la tetralogía de Fallot va a depender ¿de qué? De la severidad de la estenosis pulmonar. O sea, su mortalidad, las complicaciones, todo va a depender de la severidad de la estenosis pulmonar en la tetralogía de Fallot. Entonces, la aurícula izquierda va a llevar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, un ventrículo izquierdo que va a recibir un mayor volumen sanguíneo por el ventrículo derecho, por ese septo interventricular, por esa comunicación interventricular, que es amplia. Va a haber un mayor flujo hacia el nivel de la aorta a través de las venas cava superior e inferior va a llevar hacia la aurícula derecha, a un ventrículo derecho que va a estar completamente hipertrofiado por una estenosis que se produce a nivel de la pulmonar, y por lo tanto va a haber un poco flujo hacia la arteria pulmonar por la estenosis pulmonar que se tiene, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vuelvo a insistir en esta gráfica que se evidencia lo que estamos conversando. La aurícula derecha pasa el flujo hacia el ventrículo derecho y aquí encuentra una zona de obstrucción que viene a ser de la arteria pulmonar, y el ventrículo derecho por lo tanto se hipertrofia. Es un ventrículo derecho hipertrofiado que está luchando por mandar mayor cantidad de sangre, ¿no? Y al tratar de mandar mayor cantidad de sangre y no pasa por la arteria pulmonar, ¿por dónde se va a ir? Se va a ir por el septum o por la comunicación interventricular hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Y la aorta, como está cabalgada sobre este septum, aquí se ve con mejor claridad, o sea, la aorta no está saliendo completamente del ventrículo izquierdo, como ven aquí, sino está recogiendo sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, porque aquí se encuentra la comunicación interventricular. Entonces no va a recibir una sangre completamente oxigenada. Si hubiera el septo interventricular intacto, entonces recibiría una sangre completamente oxigenada y no habría cianosis. Pero como ustedes se están dando cuenta con esta gráfica, la aorta está cabalgada sobre este septo interventricular. Como hay esta comunicación interventricular, la aorta está recibiendo sangre tanto del ventrículo derecho como del
como del ventrículo izquierdo, y por lo tanto recibe sangre que no está adecuadamente oxigenada y por lo tanto se produce la cianosis. Muy bien, entonces el cuadro clínico va a ser cianosis generalizada con presencia de disnea. El paciente va a preferir la posición en cuclillas porque va a permitir así mejor la oxigenación. Puede haber crisis hipóxicas si el paciente hace esfuerzo físico, al llanto, y es así como se presenta al inicio. El paciente no está con cianosis permanentemente las 24 horas del día, sino que frente a los esfuerzos físicos el paciente empieza a presentar crisis hipóxica. Fatigabilidad, va a tener el soplo protomesosistólico y la intensidad inversamente proporcional al grado de la estenosis pulmonar. El soplo característico en la tetralogía de Fallot va a ser producida por la estenosis pulmonar, y mientras más grande es el soplo, menos severo es la estenosis pulmonar. Mientras más pequeño es el soplo, la estenosis pulmonar es más severa. ¿Quién determina la mortalidad y las complicaciones en la tetralogía de Fallot? El grado de estenosis pulmonar. Muy bien. Entonces vamos a pasar a otro tema, que es la transposición de grandes arterias. También aquí cosas puntuales. En la transposición de grandes arterias, como su nombre dice claramente, es que las arterias se han transpuesto, ¿no? Si la pulmonar, a ver, veamos este corazón normal y comparamos con este corazón con transpuesto, vamos a ver aquí que del ventrículo derecho, ¿quién sale? La arteria pulmonar. Y del ventrículo izquierdo, ¿quién sale? La aorta. Es como debe ser normalmente. Pero en la transposición de grandes vasos, que es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el nacimiento, tenemos que del ventrículo derecho, ¿quién sale? La aorta. Y del ventrículo izquierdo, ¿quién sale? La arteria pulmonar. Entonces, si lo miramos así fríamente, que solamente existiera la transposición de grandes vasos nada más, entonces este recién nacido fallece. Ni bien nace, fallece, porque estaríamos hablando de circulaciones, circulaciones paralelas que en ningún momento van a llegar a mezclarse, porque miren, del ventrículo derecho sale hacia la aorta, de la aorta se va a dirigir hacia todo el organismo y va a subir por la vena cava superior, vena cava inferior, y va a seguir en el ventrículo derecho. O sea, no va a haber en ningún momento el cambio de oxigenación. Eso ténganlo así bien claro. El ventrículo izquierdo igualmente va a enviar la sangre hacia la arteria pulmonar hacia los pulmones, regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y regresa al ventrículo izquierdo. O sea, estamos hablando de dos circulaciones paralelas que jamás se encontrarían. Por lo tanto, esto no es compatible con la vida. El recién nacido moriría. Entonces, por lo general, la naturaleza es sabia y hace de que estos niños nazcan con algún determinado shunt. Por ejemplo, tiene que existir una comunicación interauricular para que puedan sobrevivir, o tiene que haber una comunicación interventricular para la sobrevivencia. De los dos, ¿cuál es preferible? La comunicación interventricular. Entonces, estos dos shunts que van a permitir la oxigenación y el intercambio o la mezcla, ¿no?, de la sangre arterial con la sangre venosa. Entonces, vuelvo a reiterar. No existe transposición de grandes vasos puramente, ¿no?, porque este recién nacido fallecería porque hablaríamos de circulaciones paralelas, ¿no? Circulaciones paralelas en las cuales jamás se podría mezclar la sangre de las cavidades derechas con la sangre de las cavidades izquierdas. Por lo tanto, para que estos niños sobrevivan, tiene que haber siempre un shunt donde permita la mezcla de sangre, que puede ser a nivel interatrial o puede ser a nivel interventricular. Muy bien.